René, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sé que he esperado un buen tiempo. Estábamos en un debate intensísimo sobre persecución política y si no la hay, en fin, no quiero que se pronuncie sobre el tema, pero le agradezco por la espera y le pido disculpas por haberlo hecho esperar. Buenas tardes, Ramón, va a ser un gusto pues compartir, no hay problema, aquí estamos dispuestos pues a presentar un poco del análisis y la información de Fundación Jubileo. Muy bien. Esta mañana, y quiero aprovechar para agradecer al Departamento de Comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta mañana he tenido oportunidad de entrevistar al ministro Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas. Ha sido un gusto poder compartir con él y tratar de resolver algunas dudas muy razonables acerca de la situación económica del país. Una de las preguntas que le formulé esta mañana al ministro Montenegro tiene que ver con un informe del Fondo Monetario Internacional. En realidad son dos informes del Fondo Monetario Internacional, uno que se presentó el pasado 22 de marzo, René me puede corregir perfectamente con la fecha y con la puntualidad del dato, en el que pues ese informe pondría en tela de juicio ciertos aspectos de la política económica emprendida por el gobierno del presidente Luis Arce. El ministro me decía que es una función privativa de cualquier gobierno, de cualquier Estado, divulgar o no ese informe, que primero tiene que haber un análisis y que está en proceso de análisis. René Martínez, muy buenas tardes nuevamente. ¿Qué sabemos de ese informe del Fondo Monetario Internacional? Muy buenas tardes. Encantado de tenerlo acá. Gracias. Bueno, nosotros hacemos seguimiento al tema económico y alguna vez vemos también estos informes que publica el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y este artículo 4 es justamente el informe que hace el Fondo Monetario Internacional cada año después de una visita a los países para recabar información y ver cómo está la situación económica, y plantea también recomendaciones en estos informes, ¿no? Entiendo que es un informe anual y normalmente se lo publicaba, el Fondo Monetario publicaba, y nos hemos enterado por los medios de prensa, al igual que toda la gente, de que habría una censura o se habría limitado la publicación del último informe del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Perdón que lo cite, Marcelo Montenegro señala que no es un tema de censura, sino que es un tema de análisis. Está analizándose el tenor de ese informe y que es una función privativa de cualquier Estado el divulgarlo o no. Esto que me dijo el ministro esta mañana. Ya, habrá que esperar, ¿no? Qué información, qué recomendaciones o qué análisis trae el informe el momento que el gobierno dé la luz verde para que se publique, ¿no? Pero entendemos que por los informes de gestiones pasadas del Fondo Monetario, ya el mismo fondo está planteando recomendaciones, advertencias y riesgos que tiene la economía boliviana, así como muchas instituciones y profesionales lo hemos hecho en Bolivia por muchos años. La Fundación Jubileo realiza una toma de temperatura permanentemente, es un termómetro de la temperatura económica del país. Si tuviéramos que hacer una evaluación muy rápida, ¿cuál sería la situación? En breve, por favor. Estamos en una situación muy compleja, con muchos riesgos y con un deterioro económico de muchos años. Y esto viene principalmente desde el año 2015, ¿no? Que se muestra un deterioro de todas las variables económicas, la caída de reservas, esto de la disponibilidad de dólares que ya todos conocemos, no es nuevo, han estado cayendo desde el año 2015 constantemente, y lamentablemente ante la advertencia de todos el gobierno no ha hecho nada al respecto, ¿no? ¿No ha hecho o no ha podido hacer? Que yo creo que hay una diferencia sustancial en el concepto. No ha hecho nada, ¿no? Porque en su momento teníamos un gran respaldo en reservas internacionales y había que corregir el mismo error que había cometido el gobierno, ¿no? Porque una de las causas es haber congelado el tipo de cambio, y ese es un error de política del gobierno, que desde el año 2011 se ha congelado el tipo de cambio, y esto conlleva a esta situación de una caída constante de reservas. Entonces, en su momento había que corregir, se podía, claro que a los últimos años y meses es más complicado. Claro, ya se complica mucho porque además hay otras variables como la crisis global, hay un proceso de recesión, sobre todo en las grandes potencias, China, Estados Unidos, que no están avanzando como deberían, ¿verdad? Esto también es una explicación razonable. Bueno, hay diferentes dinámicas en el mundo, ¿no? Pero el gobierno está tratando de mostrar una situación de crisis económica mundial y no es así. Ayer Estados Unidos ha marcado récords en la bolsa de valores históricos.
¿no? Y este es un indicador no solamente para la economía americana, sino para la economía mundial, ¿no? Y eso no se lo muestra aquí. Entonces, no es la situación que nos está mostrando de una recesión global. Tenemos nuestros propios problemas internos que son resultado de las políticas de acá. Para analizar también los problemas internos que tiene Bolivia, nos vamos a la academia. Gonzalo Chávez es analista y muy buen amigo de la casa. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. ¿Podemos habilitar el micrófono, Gonzalo, que lo estoy viendo pero no escuchando? ¿Ahora? Muchas gracias, un saludo, placer. gracias por la invitación, un placer estar en tu programa junto con René. Hablábamos con René y decíamos que, bueno, René decía que hay ciertas variables internas que señalan y que apuntan a un deterioro de la situación económica en el país. Usted lo viene diciendo desde hace tiempo. Incluso lo decía por escrito y un medio de comunicación dijo que ya no lo iba a publicar. ¿Ha pasado eso? Sí, ha pasado, bueno, porque no les gusta lo que decimos hace mucho tiempo y no necesitamos esperar el informe del Fondo Monetario Internacional para decir que tienes un déficit público hace aproximadamente 12 años, que tu balanza comercial es deficitaria en los últimos 3 o 4 años, que no tienes dólares, que tenías 15,000 millones de dólares de reservas internacionales y ahora tienes 1,700 y un poquito más. No necesitas esos tipos de informes. Ahora, lo que sorprende es que el gobierno pues tiene esta estrategia de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Le han dicho los analistas económicos, aquí estamos dos y hay otros más, los problemas macroeconómicos son muy serios en Bolivia. Ahí está la explicación más sencilla. No hay dólares y todo el mundo está desesperado por los dólares porque se han gastado todos los dólares. Segundo, ¿no es cierto? Lo ha dicho el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de sus proyecciones de crecimiento que están en torno de 1,4, 1,8 como máximo. Lo han dicho las calificadoras de riesgo. Lo han dicho revistas del prestigio de The Economist o sitios como el de Bloomberg. Y el gobierno niega. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional le va a decir algo que no le va a gustar, simplemente hacen alguna argucia ideológica y política, dicen no, porque no hicieron lo mismo hace 3, 4 años atrás, cuando el Fondo Monetario Internacional los elogiaba, al contrario, decían, no lo decimos nosotros, el modelo económico es maravilloso, no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces es bastante sui generis que a veces acepten los besos de la suegra del FMI y otras veces le nieguen, ¿no? Pero esos datos están ahí y no es necesario que lo diga este organismo internacional, la gente lo siente, no hay dólares, inflación elevada, la economía informal gigantesca, las personas cada vez más empujadas a empleos absolutamente precarios, ¿no? Un crecimiento cada vez más enano y chico. Entonces, yo creo que todas esas variables están en el debate hace mucho tiempo y el gobierno pues tiene que, lo primero que tiene que salir es de frente al espejo, tiene un síndrome de narcisismo macroeconómico, entonces el primer elemento es reconocer que estás con problemas, si no nunca vas a resolver. Por el momento están haciendo pretextos, y bueno, y esta técnica de ocultar información, pues no sabemos, el tema de las reservas internacionales salía semanalmente, ahora sale cada 4 meses y con la ayuda de Dios. Claro. No sabemos las reservas que hay en gas exactamente. En fin, todos los datos ahora son manejados de manera política para intentar ocultar, ¿no es cierto?, un problema que todo el mundo lo está sintiendo en su bolsillo, en el día a día de las empresas. Por lo tanto, pues lo del Fondo Monetario Internacional es simplemente una raya más al tigre, ¿no? No, y lo interesante de todo esto es que ahora se apunta a los exportadores, inclusive un medio de comunicación, no sé cuál, no me acuerdo, sí lo sé, pero no lo voy a citar, ponía una lista de aquellos empresarios exportadores que tienen el dinero en otro sitio, que no lo traen en el país. Y esta mañana el propio ministro Montenegro me decía, hay que invitarlos para que traigan el dinero a Bolivia. Yo, la verdad. Ya, pero a ver, sí, mira, Gonzalo y René, vamos. Sí. Bueno, sí, René. Los empresarios son racionales, son empresarios, ellos buscan... Un empresario nunca va a apostar a caballo perdedor, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el tipo de cambio oficial? ¿Cuánto le va a pagar el gobierno? ¿Y cuánto es el paralelo? Entonces, al empresario invitarle ¿para qué? Para que pierda dinero, no tiene sentido. Hay que corregir las políticas económicas, hay que sincerar, como lo decía Gonzalo, para que ya lleguen los recursos o lleguen inversiones o lo que fuera, ¿no? Gonzalo, por favor.
Bueno, mira, Que se está en haciendo este una tema, selfie. pues, Vale, vale. en este tema es sumamente interesante cómo el gobierno busca pretextos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los pretextos eran de todo tipo, ¿no? El primer pretexto, bueno, la culpa lo tienen los analistas económicos que han especulado. Después el Opinadores. otro pretexto que apareció, ¿no es cierto? Fue, son los bolivianos que guardan su plata en el Colchón Bank, son unos especuladores, ¿no es cierto? Y por no le entregan al gobierno. Y ahora le ha tocado el tema a lo que son los exportadores, pero perdemos un poco la dimensión, ¿no es cierto? Yo creo que el gobierno, además de descolarse de la realidad económica, está en un proceso de perder el sentido de proporcionalidad. Entonces, el presidente nos dice, bueno, las cosas están mejorando porque ya he conseguido 54 millones de dólares. O sea, necesitas 1.000 millones de dólares por mes, ¿no es cierto? Y esto has conseguido de una vez. Y dices, no, mira, estamos yendo bien. Y el gobierno no te dice que el Estado es el principal responsable de la escasez de dólares, por favor. Y hay dos elementos clarísimos. Bolivia exportaba a través de YPFB el año 2014 6.600 millones de dólares. Ahora exporta menos de 3.000 millones de dólares. Es decir, el Estado ha dejado de recibir como 3.600 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó con los dólares? Ahí está, pues ya no recibes esos dólares. El gobierno tenía reservas internacionales de 15.000 millones de dólares en el Estado y como 3.000 en el sector privado. Se han gastado aproximadamente 16.000 millones de ese dinero. Es decir, el gobierno ha gastado ese dinero y por eso no hay dólares, porque ha cerrado una brecha que no tenía con qué cerrar, ha ido gastando el ahorro que estaba en las reservas internacionales. Entonces, mira, el culpable, si quieren buscar culpables, vayan al salón que el presidente vaya conjunto con el ministro Montenegro al salón de los espejos y va a ver que son ellos los culpables. La metáfora ¿No es... es cierto? Que son políticas. O sea, por Dios, ¿a quién se le ocurrió matar a la gallina de los huevos de oro que era YPFB, que te daba la renta, que te daba el excedente económico para que funcione el modelo económico? ¿A quién? Alguien lo ha hecho en algún momento. René, ¿quién? ¿No? Y eso habría que ¿Quién mató a la preguntar. ¿Cómo es gallina de el los huevos de oro? gabinete? No, es básicamente el gobierno, ¿no? Por políticas inadecuadas. ¿Este o...? El gobierno del MAS, de toda la época larga del MAS. Ok, De dejaremos Evo entre Morales, paréntesis el gobierno de Yanine, sí. que no hizo nada. No ha cambiado políticas de fondo, ¿no? Adelante. Era un gobierno interino. Y fueron las políticas de hidrocarburos. Ha sido un fracaso la política de hidrocarburos y nos ha llevado al momento que estamos con caída de la producción. Somos ahora importadores netos de hidrocarburos y ha caído esta renta notablemente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está la creación de las empresas públicas. Eso también ha sido una merma constante de reservas internacionales de divisas. Y el tipo de cambio. El tipo de cambio ha ocasionado que, además de matar al productor nacional, ha conllevado la importación y contrabando constante de mercancías, productos, y eso ha provocado también la merma de lo que son las divisas, las reservas internacionales. Entonces, todo es resultado de las políticas implementadas por el gobierno en el periodo largo que estamos viviendo. El gran problema, de acuerdo a algunos, no solamente analistas, sino ingenieros expertos en temas de hidrocarburos, es que, evidentemente, hay gas en el subsuelo de Bolivia. Lo que se ha parado es la exploración. Porque las empresas petroleras que antes recibían 80, ahora están recibiendo 18. Claro. Y entonces solamente te dedicas a administrar lo que tienes, porque te tienes que quedar. Porque si no hubiera, yo creo que ya las empresas petroleras extranjeras ya se hubieran ido. René y Gonzalo, por favor. Sí, correcto. En realidad, el periodo de bonanza que hemos vivido ha sido como el periodo de la cosecha de las políticas anteriores, Es ¿no? correcto. En inversiones en exploración, Ley de la hidrocarburos. construcción del gasoducto, los contratos con el Brasil y demás, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora es realmente el periodo de cosecha, que se puede llamar de la política del MAS, que ha apostado porque sea YPFB quien va a invertir en el sector hidrocarburos, y ha sido un total fracaso. Claro. No han habido inversiones y ahí vemos la caída de la producción constante. Gonzalo. Sí, mira, entre el año 2006 y el 2014, en promedio, se invertía en el sector petrolero por YPFB como 650 millones de dólares. El 2014
el gobierno decidió que iba a invertir solo 150 millones de dólares. Claro. La pregunta es ¿por qué? Entonces, y hay que preguntarse, ¿quién decidió eso? Eso lo decide, pues, se decide a través del presupuesto general del Estado, que en primer lugar se va y se lo presenta en el gabinete económico. ¿Quién era el jefe del gabinete económico? ¿Quién era el ministro, el líder económico? ¿Quién era el ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién era el autor de esta criatura que llamamos modelo económico? El actual presidente de la República. Entonces, ¿cómo no va a criar de su agua? ¿Cómo no va a cuidar de su agua? Si había que seguirle dando de comer al país con el sector hidrocarburos, ¿por qué cortaron de 650 a 150 millones de dólares por año de la exploración y producción? ¿Por qué dejaron de buscar gas? ¿Quién los empujó? ¿No es cierto? Eso es básicamente ineficiencia, ¿no es cierto? Y por supuesto no tener claro que quien te daba la plata era el sector hidrocarburos, porque gas hay y los mercados también tenías que seguirlos controlando y empujando. Perdiste el mercado de la Argentina, se va a cerrar en estos días, en estos meses, y obviamente se achicó también el mercado de Brasil por falta de políticas. Entonces, lo que pasó es que YPFB, en vez de nacionalizarse, se corporativizó, fue tomada por políticos y grupos corporativos que probablemente no tienen la más remota idea que lo único que tienes que hacer en el sector petrolero es encontrar pues gas para seguir vendiendo, y no hay mucha ciencia en eso. Y ellos cortaron significativamente eso, y esos son los resultados. Y ahora se hacen a los locos. Nos da la impresión que el ministro de Economía y Finanzas de Evo Morales era el fantasma Gasparín, porque dice, no, yo lo sabía, ellos han hecho, ¿no ve? Entonces, ¿cómo? ¿Quién? O sea, ¿cómo es posible? Porque no estamos hablando, pues, de una cancha de fútbol en Villazón, donde el ministro de Economía y Finanzas no tiene por qué saber cuánto se está invirtiendo, ¿no es cierto? Hombre. Estás hablando del sector más importante de la economía, que le daba el excedente y que hacía funcionar la esencia del modelo económico. Entonces tenías que mirar con lupa, con telescopio, con todas las formas en detalle para que eso no muera. ¿Por qué mataron a la gallina de los huevos de oro? Eso hay que preguntar a Arce o por supuesto también al presidente Morales. Ayer Rolando Morales, economista, lo tuvimos aquí, hablaba de 13.377 millones de deuda externa, ¿no? Si tomamos en cuenta que el Producto Interno Bruto es de 44.000 millones, pues no daría la sensación de que estamos tan mal. Todavía no estamos en el umbral de insostenibilidad de deuda, ¿no? Pero un poco el discurso que siempre escuchamos del gobierno es que todavía no hemos llegado, tenemos margen, como si el objetivo... Es decir, todavía podemos endeudarnos. Claro, como sí, si el objetivo fuera llegar al default, a la insostenibilidad, y no es el caso, ¿no? Este es un indicador cuando comparas con el PIB, pero si nosotros vemos otros indicadores de sostenibilidad de deuda, por ejemplo, se compara con exportaciones, con reservas, sí estamos muy mal. ¿Por qué? Porque la deuda externa no la vamos a pagar en bolivianos, la vamos a pagar en dólares, y ahí todos conocemos cuál es nuestra situación. Es por eso que estamos al borde del default de deuda. Esta frase es muy dura, ¿eh? Sí, es muy complicada. ¿La corrobora? ¿La comparte? ¿Gonzalo, usted? Sí, pero claro, porque además yo creo que hay que hablar de la deuda hay que hablar de la deuda pública total del gobierno. Es deuda externa, como 27% del Producto Interno Bruto, y tienes por otro lado la deuda interna, la que el Estado tiene, sobre todo con la gestora ex AFP, o sea, con nosotros. Si juntas eso, es como 30% del PIB, más la deuda externa 26, son 56% del Producto Interno Bruto. Y hay una deuda que el gobierno no quiere reconocer, pero que es fundamental. Es la deuda que tiene YPFB, ENDE o YPFB o Yacimientos de Litio con el Estado boliviano, con lo que es el Banco Central de Bolivia. Sí. Es una deuda que, como es entre familiares, el gobierno dice, no, eso no sirve, no hay que reclamar. Por supuesto que hay que poner, porque eso es como cuando tienes una deuda con tus vecinos y tienes una deuda con gente de afuera, pero también tienes una deuda con tus hijos, y resulta que tienes hijos buenos y hijos opas. En este caso le has prestado plata, ¿no es cierto?, a hijos opas, como es la empresa, digamos, de Uria, que no puede producir al máximo porque no hay gas, o la empresa de azúcar, que no tiene los insumos, y ahora sabemos que el litio también va por la misma línea. Entonces, esa deuda si es un 20% del PIB. Entonces, 56 más 20 son 76% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese es el grado de insolvencia al cual caminas, porque no simplemente hay que ver la deuda externa, o sea, te puedes seguir endeudando de afuera, sí,
pero hay que ver pues el 76% del PIB, que es la deuda total, y además, por eso no te quieren prestar plata en los bonos soberanos o te la quieren dar a precios muy caros. Por eso el gobierno está mendigando dinero de los organismos internacionales y está pidiendo que la Asamblea le apruebe eso, porque está raspando la olla, no tiene. No, porque podía emitir un bonos soberanos y conseguir la paz, pero le van a dar al 15, 20%, carísimo. Entonces, todo eso muestra, pues, el manejo macroeconómico equivocado de los últimos años, ¿no? Gonzalo, lo despido porque la comunicación Zoom con usted ya se va a cortar en unos 10 segundos. Esto es como misión imposible, ¿verdad? Tal como revertir la situación económica del país. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias y un saludo a René y a ti. Encantado. Sigo con René unos minutitos más porque ayer Rolando Morales, que el hombre sabe mucho de banca, ¿no?, decía, los bancos han suspendido las transferencias entre los propios bancos. Ya, esa es otra de las señales. Es que, bueno, estamos en una situación muy... ¿Mañana podemos tener a alguien de la ASFI o de Asoban? ¿Gabriela? Perfecto. Sí. Bueno. Es otra señal de deterioro, ¿no? Se van acumulando. Quería corroborar lo que mencionaba Por favor, Gonzalo. Lo tuvimos que despedir sí, porque sí. las conexiones Zoom tienen un tiempo de duración. Correcto, tenemos la deuda externa que tiene este problema de riesgo de insostenibilidad básicamente por la escasez de divisas para el pago del servicio de la deuda, pero también tenemos la deuda interna y la deuda de las empresas públicas. Si sumamos ya todas, estamos muy por encima de estos umbrales de sostenibilidad de endeudamiento, ¿no? Y tiene otros riesgos más, porque la deuda interna presiona contra la inflación, porque finalmente es dinero que está prestando, por no decir fabricando, el Banco Central le presta al TGN y esta deuda ha crecido, se ha disparado exageradamente. Tiene ahí el dato, sí, se ha disparado exageradamente los últimos años. Por ejemplo, de lo que teníamos como deuda interna, a ver, aquí vamos a buscar. No, lo tiene todo, es la Fundación Jubileo. Aproximadamente 30.000 millones de bolivianos entre el año 2017 más o menos, a octubre del 2023 es 137.000 millones de bolivianos. O sea, se ha disparado varias veces y se ha dejado de publicar. Después de octubre del 2023 se ha dejado de publicar, no sabemos cómo claro, porque los datos están adversos y no quieres por reconocer. Exactamente. Otra cosa rápida, ayer Rolando Morales proponía, hay que recuperar el bolsín. Está bien. Claro, por supuesto. Es que cuando tú dices bolsín, después de que tú durante 15 años más o menos has hablado de la bolivianización de la economía, sería casi un sacrilegio. Claro, en realidad nunca había que salir del bolsín. Ese ha sido el peor error de política de este gobierno. Y en algún momento hay que solucionar. Si queremos salir de esta crisis a la que estamos entrando, con una crisis con rasgos de inestabilidad económica, como es la crisis cambiaria, de divisas y demás, tenemos que solucionar el tema del tipo de cambio y eso es en el mediano o largo plazo esto, ¿no? Volver al bolsín, volver a un tipo de cambio flexible. Va a ser duro, doloroso, pero es la única salida en el largo plazo. Hoy el dólar en el mercado paralelo 10 bolivianos, el euro casi 11. Complicado. En el mercado paralelo. Sí, hay un mercado paralelo, por Dios. Todos sabemos, ¿no? Yo quisiera que la autoridad del sistema financiero regulara el tema de las casas de cambio, por favor. Estamos en un mercado especulativo indecente. Sí. Perdón, lo digo, ¿eh? Sí. Pero bueno, es un tema... El gobierno utiliza como argumento que es la gente que está especulando. No, mentira. Y es un tema en realidad de oferta y demanda. Si no te están vendiendo, el otro te vende más caro. Sí, pero el otro es un especulador financiero, ¿o no? Claro, pero es un tema de oferta y demanda, es algo real. Sí, ¿no? pero el librecambista es un especulador financiero correcto, en estos momentos de crisis. Está René, ganando de eso, está ganando de eso. Es ¿no? un negocio. Sí. René Martínez, analista económico de la Fundación Jubileo, un gusto haberlo tenido esta tarde y nuevamente le pido 1000 disculpas por haberlo hecho esperar. Espero que al menos haya podido disfrutar de las instalaciones de Red Compañera. Claro que si no hay problema, un gusto igual y estamos dispuestos para cualquier otra oportunidad. Allá, usted no lo ve, hay un spa que lo tenemos aquí para que las personas que esperan demasiado se tomen entren al sauna y se relajen. Excelente. Muy amable, gracias Sí, por estar con gusto. nosotros.